Ya. Bueno, buenas tardes a todas. Hoy vamos a hacer la entrevista a una regente, se llama Alejandra. Alejandra, ¿nos puede presentar, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Cudelo. Soy regente de farmacia de la Universidad de Antioquia. Actualmente laboro como auxiliar en servicios farmacéuticos. Me gradué el año pasado en octubre. Tengo todos los, pues tengo el diploma como graduada, tengo el certificado, el RETUS y tengo también la resolución reciente que me entregaron ahorita en noviembre. Qué bueno, Alejandra. Bueno, mi nombre es Charita Calderón Perdomo, tengo 18 años, estudio en regencia de farmacia en el SENA con mis otras compañeras. Sí. Mi Lina, nombre es Alejandra, Caroline Cruz y pues también hago parte de la entrevista de hoy. Alejandra, antemano, darle muchas gracias por brindarnos su tiempo, por darnos este espacio. Mi nombre es Lina Yepes y también pues soy aprendiz de la institución SENA. Perfecto. Mucho gusto, Alejandra. Gusto conocerla. Rico tener la experiencia de empezar a conocer el mundo de la regencia. Mi nombre es Joanis Díaz Garzón. Hola, Joanis. Hola, Alejandra. A Laura no se le está escuchando. Hola, mi nombre es Laura González. Un ¿Me poquito mejor. escuchan? sí, señora. ¿Sí? ¿Se le escucha mejor, Laura? ¿Me escuchan? Pues un poquito, pero Se le sí. escucha lejos, pero se escucha. Bueno, entonces, Alejandra, simplemente queremos hacer unas 10 preguntitas que son preguntas de las que usted ejerce normalmente como regente en su diario vivir, en la droguería o en la farmacia en donde usted trabaja. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo principal que debe tener en cuenta un regente de farmacia al momento de dispensar un medicamento? Bueno, Lina, no sé si sea entonces muy óptima la respuesta, porque realmente el regente de farmacia es la persona como que coordina en el servicio todos los procesos. El regente casi nunca dispensa, los que dispensan son los auxiliares, pero es deber del regente estar muy, pues con la visión en los auxiliares de que ellos realicen bien la actividad. O sea, en un servicio farmacéutico como tal, como el que yo laboro, o ya sea en una droguería comercial, también necesitan o sea, el regente está siempre es administrativo con sus funciones eh, de resoluciones, de decretos, de normatividad, ¿cierto? Pero lo ideal en una dispensación es no cambiar el medicamento que le prescribe el médico, ni subir ni bajar los miligramos, no que tengo el genérico, entonces el médico le mandó el comercial, entonces cambiar esa parte de la formulación no es aceptable, ¿cierto? Verificar entonces muy bien los miligramos, la cantidad, la posología. Muchas veces hay fórmulas muy mal hechas, digámoslo así. Los médicos no saben hacer una multiplicación o no saben cómo que es una vía de administración, entonces un medicamento que es vía intramuscular lo mandan vía oral, entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes en el momento de hacer una dispensación. O sea, nos queda claro que un regente en sí como tal no dispensa. Eso es No, una labor neta del auxiliar. sí, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Alejandra, la segunda pregunta sería, ante una situación adversa, ¿cuál sería el conducto regular a seguir? Una situación adversa como qué, pues como planteame un problema como tal, o la situación planteamela, por favor.
porque pueden ocasionarse muchas cosas. Ejemplo, al paciente le iban a dispensar atorvastatina de 40 y le dieron de 20. Eso es una situación adversa, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta si hubo algo o algún error, si el paciente se devuelve. Ah, vení, es que la fórmula era por esta concentración y me entregaron esta. O ya al momento de hacer un inventario, que los medicamentos estén pues descuadrados, ¿cierto? Pero pues ante esa situación es estar como muy, muy pendientes del personal que ese tipo de cosas no ocurran. Pues lo que decía con la pregunta anterior, o sea, para dispensar un medicamento hay que estar a un 100% seguro de lo que estamos entregando, porque nosotros no estamos vendiendo zapatos ni ropa, nosotros estamos trabajando con la vida de las personas. No sé si tienes alguna situación en específico para tratar de resolver, a ver cómo se resolvería y te cuento. Digamos que una situación adversa, si lo mirábamos como, digamos que la fórmula esté mal dirigida o mal, ¿cómo se puede decir? Bueno, Mal por ejemplo, formulada. sí, que la prescripción esté mal realizada. Al paciente no se le puede, pues no es obvio que... les voy a contar un caso puntual. A una señora le formularon insulina, ¿cierto? Las insulinas eran en lapicero, pero en la fórmula no habían las agujas. Obvio o sea, es obvio que la señora necesitaba unas agujas, pero si no estaban formuladas, yo no se las puedo dispensar en la farmacia. Diferente es una farmacia comercial, una droguería pues de barrio o de cadena, que lo que necesitan ellos es vender y obvio pues si en la fórmula no va a decir y el paciente va y las compra, se las van a vender sin ninguna fórmula. Pero no, si nosotros nos enfocamos en servicios farmacéuticos como tal, no se le puede dispensar a la señora las agujas, aún sabiendo que las necesitaba para poderse aplicar la insulina. Entonces ya es direccionar a la persona donde el médico nuevamente, sea porque pida otra cita médica o porque en alguna parte de la EPS, de la IPS donde consulte, le ayuden con el arreglo de la fórmula, por decirlo así. Listo, muchas gracias. Vamos con la tercera. Alejandra, Alejandra. ¿existen medicamentos con alguna restricción de despacho? ¿Cuáles y por qué? Pues todos los medicamentos o la mayoría de medicamentos tienen restricciones, ¿cierto? Porque pues siempre se van a tener que dispensar con una fórmula, o sea, desde ahí ya hay una restricción. Tenemos una serie de medicamentos condicionados a ciertas características pues que nos exige el Ministerio de Salud, como por ejemplo los medicamentos de control especial son con fórmulas especiales que son directamente del Ministerio de Salud. Estos medicamentos no se pueden dispensar con otro tipo de fórmulas, son únicamente por un mes. Ejemplo, en este grupo de medicamentos, el único medicamento que se puede dispensar por 3 meses o que la fórmula pues esté prescrita por 3 meses es el fenobarbital. El resto de los medicamentos solo es por un mes, la fórmula se renueva cada mes. Y es una fórmula de control especial que se hace con un talonario que se obtiene en la Dirección Seccional de Salud con el Ministerio de Salud. Ah, listo, sí. Discúlpeme, Alejandra, ¿ese medicamento para qué se utiliza exactamente? El fenobarbital Pues, es para convulsión, es antiepiléptico. tengo la tía de mi esposo sufre de eso y trimestralmente la llamamos a controles para eso. Sí. Sí, conozco los talonarios. Gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Bueno, Alejandra, va la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando se recepciona un medicamento averiado o vencido dentro del pedido de la farmacia?
Pues si el medicamento llega vencido, no se puede recepcionar definitivamente. Es de una que se tiene que devolver, se contacta al proveedor. En la farmacia o en el servicio farmacéutico tenemos que tener una zona de cuarentena. En esa zona de cuarentena se pone pues como a disposición este tipo de medicamentos o insumos que lleguen averiados o que por alguna razón no lo vamos a poder dejar en el servicio. Pero como es una zona de cuarentena, es una zona de paso, eso no se puede quedar ahí que se venció del todo, que era una avería y se fraccionó, pues un frasco venía averiado y entonces el líquido se regonó. Ese tipo de cosas no pueden suceder. O sea, la cuarentena es una zona de paso donde podemos poner, pues ubicar este tipo de medicamentos, pero no se pueden quedar ahí, hay que darle solución a ese tipo de percantes pues que aparecen en el día a día de una recepción. Qué bueno. Bueno, Alejandra, la siguiente pregunta pues es si existe algún método de almacenamiento de los medicamentos, pues por favor, ¿se nos puedes explicar brevemente? Pues los dos métodos de almacenamiento más, ¿cómo se dice? Más utilizados. Los primeros, o sea, lo que ya tenemos en el almacenamiento siempre va a ser lo que va a estar al frente, porque es lo que primero vamos a tener que dispensar, ¿cierto? Entonces lo que nos va a llegar siempre va a estar ubicado en la zona de atrás. Diferente es si nos llega un medicamento con la carta al proveedor donde nos dice que es un medicamento que se vence en 6 meses, que se lo recibamos, que si por casualidad en 3 meses no lo hemos dispensado o vendido en su defecto, no lo recibe, pues ese medicamento va a estar pues como en el frente de la estantería como tal y obvio con su semaforización. Entonces se almacena primeros en entrar, primeros en salir, ¿cierto? Y por fechas de vencimiento. Además hay que tener muy en cuenta los medicamentos LASA también al momento de hacer un almacenamiento, para no confundirnos al momento ya de hacer una dispensación. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, aquí pues tengo la sexta pregunta, pero pues aclarando el primer punto, creo que la formulamos mal, más sin embargo la voy a realizar. ¿Qué información debe llevar una fórmula médica para que usted como regente pueda despacharla? Ya su merced nos había aclarado que nosotros como regentes no despachamos una fórmula, un medicamento, pero pues en sí dentro de su conocimiento, ¿qué información básica debe llevar una fórmula médica para poder ser dispensada? Listo, entonces mira, primero que todo tiene que tener el sello, pues o digamos el membrete de la IPS el cual estaba formulando o el centro pues médico que lo esté formulando, ¿cierto? Donde se vea el logo, el NIT, el nombre del centro médico, el nombre del médico con firma, sellito con su registro pues o su cédula, la fecha, es muy importante en las fechas si las fórmulas, o sea, las fórmulas tienen un vencimiento, como por ejemplo la de control, que la única que se dispensa a 3 meses es el fenobarbital. En los otros medicamentos muchas veces vamos a encontrar fórmulas hasta por 1 año, pero si la fórmula ya se venció, ya esa fórmula no se puede dispensar, entonces es algo muy importante. Ya en la parte concentrada ya en la parte del medicamento, entonces en servicios farmacéuticos siempre el medicamento debe estar en denominación común internacional, ¿cierto? Que es el nombre genérico con los miligramos, la posología. Y la cantidad, entonces ya también después de la posología, que tenga la cantidad de medicamento que se va a tomar por cada mes, o si es a 3 meses, a los 3 meses, y ya uno hace pues como la conversión para cada mes. Sería como lo principal. Ah, otra cosa muy importante, el diagnóstico, porque hay médicos que, no sé, para un dolor de cabeza, mandan, no sé, un losartán, entonces uno dice, ¿y cómo va a servir un losartán para el dolor de cabeza, cierto?
Entonces, ese tipo de cositas uno también las empieza pues ahí como a evaluar. Vale, gracias, quedó clara la información. Alejandra, la séptima pregunta. ¿Cuáles son los trámites o documentos que se deben diligenciar al momento de recibir un pedido? Bueno, al momento de recibir un pedido debemos de tener el- la solicitud del pedido al proveedor, ¿cierto? Como la cotización. Eh, la factura de compra y ahí revisamos si, si nos están entregando los medicamentos que solicitamos en cantidades, en formas farmacéuticas, concentraciones. Es como lo principal. Revisar entonces contrafactura, pues factura contra cotización para identificar pues que el proveedor sí nos está realizando los pedidos de la manera adecuada. Y ya con la factura, revisar el pedido completo, hay que tener muy en cuenta también el embalaje, que las cajas no lleguen averiadas o en mal estado. Eso también hace parte de una, pues al recibir un pedido como tal. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Alejandra dice, ¿cuáles son las funciones y actividades de un regente de farmacia? Bueno, las funciones son siempre amplias, pero lo que además es dependiendo también pues como del servicio y lo que se ofrezca en el servicio, además de lo que la persona superior que uno tenga, que puede ser un químico farmacéutico, disponga pues, le disponga a uno para realizar. Lo ideal de un regente de farmacia como director técnico de un servicio farmacéutico es estar siempre con la normatividad vigente, estarse actualizando, que las resoluciones, cuando cambian resoluciones, que se esté cumpliendo con esos requisitos dentro del servicio farmacéutico, velar siempre porque el inventario esté al 100% óptimo. Es muy importante estar revisando las fechas de vencimiento con su equipo de trabajo, porque en una revisión, pues, o en una visita de la Secretaría de Salud o de la seccional, o sea, no nos pueden coger un medicamento o un producto vencido. Eso sí, pues, es súper, súper importante. Entonces, las funciones realmente son siempre amplias, además de estar revisando o estar mirando periódicamente que el equipo de trabajo esté haciendo las dispensaciones correctas. Para eso también tenemos que tener muy óptimo el inventario eh, y ver si en algún momento el médico está cometiendo errores o está cometiendo duplicidad en medicamentos. También se puede hacer como intervenciones con este tipo de inconvenientes y la información al usuario también. Cuando un usuario necesita una explicación más amplia y más extensa de un medicamento o de su posología o de su administración, el regente como tal es el encargado de darle todas las indicaciones al paciente, además de ayudar, además que esto ayuda mucho también a la adherencia a la terapia. Vale, muchísimas gracias. Con gusto. Alejandra, ¿conoce cuál es la norma que reglamenta el modelo de gestión del servicio farmacéutico? ¿Nos podría indicar brevemente de qué se trata? Pues la que ya, o sea, nosotros le decimos que es la Biblia, que es la que cogió todas, la 2200, la 14, la 14 ¿cuál? Ay, se me olvidó. Sería la resolución 780, sería la que ya los cogió todos, los reunió en un solo documento y con esa es con la que nos basamos para cada movimiento en el servicio farmacéutico. Vale, gracias. Bueno, Alejandra. Alejandra, podríamos más o menos profundizar esa 780 más o menos de qué habla, así en general. Pues no, en esta se compiló absolutamente todo lo que rige un servicio farmacéutico, de las áreas de almacenamiento,
todo lo que nos rige a nosotros para poder tener un servicio farmacéutico habilitado. Entonces, las áreas de almacenamiento, si hay cadena de frío, cómo debe ser este almacenamiento, la parte de la infraestructura del servicio, todo lo que nos habilita como tal, como un servicio farmacéutico, además de las funciones que tenemos o los regentes o los auxiliares, los químicos farmacéuticos, también habla de qué amparamos, o sea, qué tipo de servicios podemos amparar los regentes, qué tipo de servicios amparan los químicos farmacéuticos, qué preparaciones o qué tipos de dispensación se pueden hacer dependiendo del servicio, si es un servicio farmacéutico, si es una droguería, si el servicio farmacéutico es ambulatorio o intrahospitalario, todo ese tipo de reglamentación para obtener un servicio farmacéutico óptimo. Alejandra, ya para concluir la entrevista, ¿usted qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes que apenas somos? ¿Qué consejo nos daría usted para poder desempeñar la profesión y no faltar a la ética profesional? Bueno, el primer consejo es que esta carrera es más de realmente como de pasión y de querer servir a la ciudadanía o a la persona que está ahí. Más, o sea, esa es como la clave, no verlo como un negocio, sino verlo como ayuda a la persona que lo necesita, ¿cierto? Porque las personas empezaron a distorsionar mucho el objetivo como tal de esta profesión y se fueron encaminando más por el objetivo económico. Pues es obvio que todos queremos tener unos ingresos, pero ¿a costa de qué? ¿Cierto? Por ejemplo, en farmacias o en droguerías comerciales, sea de cadena o sea de barrio, las personas lo que prefieren es vender, más que pensar en la vida del otro, porque eso es lo que tenemos nosotros en las manos al momento de dispensar un medicamento, la vida de otra persona. Entonces, que esta profesión la sientan, que la sientan de verdad y que quieran es ayudar a la otra persona con su salud. Bueno, Alejandra, entonces, entre mis compañeros y yo le damos muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló para esta entrevista, por las respuestas, nos va a ayudar muchísimo y Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, lo que necesiten, ahí tienen ya mi contacto y lo que les puedo ayudar con todo el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Alejandra, por su tiempo y por ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento. Mil gracias. Feliz Listo, noche. gracias. Feliz noche. Digo,